Lo que se vio en ese acto dejó a más de uno con la boca abierta. No fue un error de protocolo, no fue un malentendido, no fue un simple cruce de mirada, fue un gesto claro, directo, inesperado. Y lo hizo Letizia, delante de Felipe, delante de todo. Un gesto que en cuanto ocurrió, congeló el ambiente. Ese tipo de gesto que no se hace sin motivo. Ese gesto que en una familia normal sería una señal de incomodidad. Pero en Zarzuela es dinamita. Todo pasó en cuestión de segundos. Las cámaras estaban enfocando una parte del acto, nada del otro mundo. Y de repente aparece ese movimiento rápido de Letizia hacia Felipe. Ni sonrisa, ni complicidad, ni gesto neutro. Fue un gesto cortante. De esos que se hacen cuando algo no gusta, cuando algo molesta, cuando algo se quiere frenar sin palabra. Y claro, las cámaras lo pillaron, porque siempre lo pilla. Quien lo vio en directo se quedó helado. Quien lo vio después en vídeo empezó a detenerlo fotograma a fotograma. Y quienes lo han comentado desde entonces coinciden en lo mismo. Ese gesto no fue casual, no fue espontáneo y no fue inocente. Felipe, por su parte, reaccionó en una fracción de segundo. Y su reacción, esa mezcla entre incomodidad y sorpresa, fue lo que terminó de confirmar que ahí había algo. Algo que todos notaron, aunque nadie lo nombró. Lo que te voy a contar ahora es cómo se llegó a ese momento. El acto, el ambiente, quién estaba, cómo se movía cada uno y por qué ese gesto terminó siendo uno de los más comentados de la semana en Zarzuela. El acto en el que ocurrió todo no era uno cualquiera, sino uno de esos en los que cada presencia pesa, cada gesto tiene un significado político y cada movimiento puede interpretarse como una declaración. Desde el principio se notaba un ambiente denso, casi eléctrico, como si todos los asistentes supieran que algo podía salir torcido en cualquier momento. Estaban los nombres clave: Felipe, Letizia, miembros del entorno institucional, figuras de peso histórico y varios representantes que hacen que cualquier detalle cobre una dimensión mayor. Todo estaba medido al milímetro, desde las posiciones hasta los tiempos, pero aún así había una sensación de que el encuentro iba a ser más complicado de lo habitual. Letizia llegó con su habitual compostura, pero quienes la conocen bien saben reconocer esas pequeñas sutilezas que indican que no está del todo cómoda. Un paso más lento, una mirada que se sostiene un segundo más de lo normal, un ajuste de postura justo antes de entrar al espacio principal. Felipe, por su parte, tenía esa expresión neutra que usa cuando está especialmente concentrado en mantener la calma en entornos tensos. Y eso ya decía mucho. Los asistentes también parecían moverse con una cautela extra, casi como si trataran de evitar cualquier roce innecesario. Hubo momentos previos al gesto que ya dejaban entrever que Letizia estaba más pendiente del entorno que de la propia ceremonia. Parecía atenta a cada detalle, como si quisiera asegurarse de que nada saliera fuera del guión. La atmósfera era pesada pero silenciosa, una mezcla de formalidad y tensión que hace que hasta una sonrisa parezca rígida. Incluso los saludos parecían más fríos, más formales, menos naturales que en otras ocasiones. Este contexto es clave para entender lo que ocurrió después, porque no fue un gesto que surgió de la nada, fue un gesto que brotó en un ambiente ya cargado, en un entorno donde cualquier pequeño movimiento adquiere relevancia y donde cada gesto puede interpretarse como un mensaje interno. Y en ese marco tan delicado, lo que Letizia hizo y lo que Felipe respondió cambió por completo el tono del acto. El gesto que hizo Letizia no fue un gesto exagerado ni teatral, sino uno de esos movimientos mínimos que precisamente por ser tan pequeños dicen muchísimo más de lo que aparentan. Ocurrió en un instante muy concreto del acto, cuando las cámaras estaban enfocando una zona cercana, cuando el ambiente ya era tenso y cuando cualquier detalle podía alterar la dinámica del momento. Letizia estaba a unos pasos de Felipe, en su posición marcada por protocolo, cuando de pronto algo pareció incomodarla. No se sabe si fue una palabra, un comentario, una señal o simplemente una sensación, pero su cuerpo reaccionó antes que cualquier expresión fácil. Se inclinó ligeramente hacia él, no demasiado, apenas lo justo para que la cámara lo captara sin que pareciera un movimiento brusco, y ahí fue cuando ocurrió. Letizia alzó la mano ligeramente, en un gesto que combinaba dos cosas a la vez, una llamada de atención y una corrección. No fue un toque físico, no llegó a rozarlo, pero la intención era clara. Era un gesto que decía «eso no», o «cuidado», o «ajusta esto». Fue tan preciso, tan inmediato y tan lleno de intención que quienes lo vieron en directo notaron que aquello no era una simple señal rutinaria. Era un gesto que se hace cuando algo molesta, cuando algo sorprende, cuando alguien quiere marcar una línea en el momento exacto en que siente que se ha cruzado. Ese movimiento cortante y firme contrastó profundamente con la quietud de Felipe, que no lo esperaba. La mano de Letizia se movió con rapidez, como si quisiera frenar algo antes de que continuara, y su expresión se endureció durante una fracción de segundo. No una expresión de enfado abierto, sino de control absoluto, como alguien que quiere transmitir un mensaje sin usar palabras. Y ahí fue donde todo cambió, porque ese gesto, aunque pequeño, tuvo un impacto inmediato en el ambiente, no solo por lo que significaba, sino por lo que el acto simbolizaba. Las cámaras no tardaron en captar el momento, y la audiencia tampoco tardó en verlo, porque es el tipo de gesto que se vuelve viral
precisamente por su ambigüedad. ¿Fue un gesto de corrección? ¿Fue un gesto de incomodidad? ¿Fue una señal a Felipe para ajustar algo que estaba haciendo? Cada uno lo interpretó a su manera, pero todos coincidieron en que ahí había tensión, de la buena, de la intensa, de la que demuestra que entre dos personas hay algo que está funcionando a una temperatura distinta de la del resto del acto. Después del gesto, Letizia mantuvo la compostura, pero el ambiente ya no era el mismo. Cuando un gesto así se produce en un acto público, no se puede deshacer, se queda suspendido en el aire esperando reacción. Y esa reacción, la de Felipe, fue incluso más reveladora que el gesto mismo. La reacción de Felipe fue casi tan llamativa como el gesto de Letizia, pero lo interesante es que no fue una reacción exagerada ni brusca, fue una reacción contenida, de esas que solo se ven cuando alguien está intentando controlar algo que se le escapa por un instante. En cuanto Letizia hizo ese gesto, rápido, preciso, casi instintivo, Felipe tuvo un microsegundo para procesarlo, y ese microsegundo bastó para que su rostro cambiara. No un cambio dramático ni evidente para cualquier espectador casual, pero sí un cambio sutil que los que conocen bien su lenguaje corporal reconocen al instante. Una tensión repentina en la mirada, el ceño que se marca apenas, la mandíbula que se aprieta lo justo para demostrar que algo no encajó como esperaba. Felipe movió la cabeza con un gesto mínimo, como si quisiera entender o comprobar qué había pasado. Su mirada se desvió hacia Letizia por un instante, no para confrontarla, sino para medir el momento, para asegurarse de que no había sido captado demasiado claramente por quienes estaban observando. Era la mirada de alguien que sabe que está rodeado de cámaras y que cualquier reacción puede multiplicar la importancia de un gesto aparentemente pequeño. Y aún así, ese gesto fue imposible de esconder. Se vio, se sintió y marcó un punto de inflexión en el acto. Luego vino el ajuste de postura. Felipe enderezó la espalda de una forma repentina, como si quisiera recuperar la compostura y reafirmar su presencia en medio de una situación incómoda. Ese movimiento siempre es revelador en él. Lo hace cuando algo lo desconcierta y necesita restablecer el control del ambiente. También ajustó la posición de sus manos, un gesto que repite cuando quiere transmitir calma, aunque la situación le incomode. Es su forma de decir, sin palabras, que toma el control del momento, aunque por dentro haya una chispa de tensión. Hubo además una reacción silenciosa que no pasó desapercibida. Felipe desvió brevemente la mirada hacia un punto del escenario, un gesto que solo quienes estaban pendientes de él notaron, como si buscara un segundo de distancia o un respiro visual para recomponer la escena. Esa pequeña ruptura del contacto con Letizia fue interpretada por algunos como un signo de sorpresa, por otros como un intento de evitar que la tensión creciera delante de todo. Pero lo que está claro es que Felipe sintió el impacto del gesto y durante unos segundos su expresión lo traicionó. Después vino lo más curioso, el intento de normalización. Felipe volvió a colocar su expresión en modo institucional, esa máscara perfecta que lleva décadas entrenando. Pero estaba claro que el gesto había dejado un eco en la atmósfera que ya no podía borrar. Hizo un movimiento breve con los labios, como si fuera a decir algo, y se frenara a sí mismo, probablemente consciente de que cualquier frase, por mínima que fuera, podría intensificar el momento delante de cámara. Su reacción fue un equilibrio entre sorpresa y diplomacia, entre incomodidad y control, entre tensión y protocolo. Y todos lo notaron, porque aunque Felipe sea un maestro de la contención, ese instante en el que su rostro cambió, por muy breve que fuera, dejó claro que el gesto de Letizia lo tomó completamente fuera de guardia, y a partir de ahí, todo el acto adoptó un tono diferente, una sensación de que algo había ocurrido y nadie sabía muy bien cómo interpretarlo. En un acto normal, un gesto así podría quedar enterrado entre saludos, protocolos y movimientos rutinarios, pero esta vez no. Las cámaras estaban exactamente en el ángulo perfecto para captarlo, y ese segundo, ese gesto rápido y discreto que Letizia hizo hacia Felipe, quedó grabado con una claridad que nadie en Zarzuela esperaba. No hizo falta que ningún periodista buscara el momento, ni que un experto en edición lo resaltara. Ese gesto estaba allí, perfectamente visible, y en cuanto el vídeo empezó a circular, la escena se convirtió en un punto fijo de atención para cualquiera que lo viera. Lo más llamativo es cómo se viralizó. Al principio era solo un recorte pequeño dentro de una transmisión más larga, un fragmento que apenas duraba un par de segundos, pero esos segundos empezaron a compartirse en grupos de análisis de realeza, en cuentas que siguen de cerca a la Casa Real, y en comentarios de quienes son expertos en detectar tensiones dentro de los actos oficiales. Cada persona que lo veía repetía el vídeo varias veces, deteniendo el fotograma justo en el momento exacto en que Letizia hace el gesto y Felipe reacciona. Es ese tipo de escena que, cuanto más la miras, más elementos se encuentran. Un movimiento del brazo, la expresión cambiando, la postura de ambos ajustándose, el ambiente detrás quedado en suspenso. Pronto aparecieron versiones ampliadas, ralentizadas, con zoom, con flechas, con círculos rojos marcando el instante del gesto, incluso análisis en tiempo real, donde se discutía si el movimiento de Letizia era un aviso,
una corrección, una llamada de atención o una señal de incomodidad más profunda. Y todos estos vídeos, uno tras otro, contribuyeron a que el fragmento se convirtiera en una especie de momento incómodo oficial de la semana. No era un escándalo abierto, no era un conflicto evidente, pero sí un gesto suficientemente extraño como para que cualquier espectador pudiera percibir que ahí había tensión. Las redes reaccionaron igual, comentarios diciendo ¿habéis visto el gesto? Otros preguntando ¿qué ha pasado entre ellos? Y mucha gente interpretando el instante desde diferentes ángulos. Algunos lo vieron como un gesto de frustración, otros como un acto de control, otros como un aviso en un momento delicado. Lo interesante es que nadie lo percibía como algo neutro. Toda interpretación apuntaba a una cosa: el ambiente estaba cargado. Y ese ambiente, una vez capturado por cámaras, deja de ser interno y se vuelve público. Esa es la magia y el peligro de este tipo de imágenes. El espectador siente que está viendo algo que no debía verse, un momento que normalmente quedaría oculto tras la formalidad del acto. Por eso el vídeo tuvo tanto impacto, porque daba la sensación de que el control se había escapado por un segundo, y ese segundo revelaba más de lo que cualquier comunicado oficial podría decir. A partir de ese momento, ya no fue solo el gesto lo que se vio, sino la incomodidad que generó. Y cuando un gesto se convierte en conversación pública, la prensa no tarda en entrar a escena. La prensa no tardó ni horas en captar el gesto. Cuando un vídeo así empieza a circular, los medios entran en modo alerta, porque saben que una escena mínima puede convertirse en el indicador perfecto de que algo no está bien dentro de la Casa Real. Y este gesto de Letizia hacia Felipe fue exactamente ese tipo de señal que activa a periodistas, analistas y tertulianos que viven de detectar tensiones que el protocolo intenta ocultar. Lo primero que hicieron los medios fue cubrir el asunto con titulares prudentes, pero diseñados de manera quirúrgica para insinuar tensión sin afirmar nada directamente. Se vieron titulares como un gesto llamativo en el acto o un movimiento que sorprende a los asistentes, frases construidas para sonar suaves, pero que en realidad funcionan como una alarma discreta. Nadie dice tensión abiertamente, pero todos lo están pensando. La prensa sabe que insinuar vende más que afirmar, y en este caso lo hicieron con precisión. Luego vinieron los artículos de análisis, esos textos largos, donde se desmenuzan los movimientos, las expresiones y los silencios. Ahí fue donde los expertos en comunicación no verbal tomaron la escena como material de estudio. Muchos coincidieron en que el gesto de Letizia parecía cargado de intención, que no era un error, que no era casual, y que tampoco parecía una señal rutinaria entre parejas. La palabra más repetida en esos análisis fue incomodidad, seguida de cerca por corrección y distancia. Tres conceptos que, cuando se asocian a un matrimonio real en público, generan todavía más atención. Los tertulianos también hicieron lo suyo. En los programas de la tarde se dedicaron a repetir el vídeo una y otra vez, a ralentizarlo, a mostrarlo en diferentes ángulos y a debatir si el gesto reflejaba tensión acumulada, un desacuerdo de última hora o simplemente una reacción a algo que no se vio en imagen. Algunos insinuaron que el ambiente del acto ya venía cargado, que la semana había sido complicada para la familia y que el gesto de Letizia era solo el reflejo de algo mayor. Otros afirmaban que Felipe había quedado sorprendido y que esa sorpresa era lo que confirmaba que el gesto no estaba previsto. Pero lo más significativo fue cómo reaccionó la prensa internacional. Algunos medios europeos recogieron el fragmento y lo contextualizaron dentro de un patrón más amplio de momentos tensos entre Letizia y distintos miembros de la familia. No usaron términos agresivos, pero sí titulares como un momento frío en la Casa Real Española o un gesto que desconcierta a la audiencia. Cuando la prensa extranjera entra en el tema, el asunto ya deja de ser un comentario interno y se vuelve un episodio diplomático, suave pero real. Lo que queda claro es que la escena prendió rápido porque tenía todos los elementos que la prensa adora: sorpresa, tensión, gesto captado en directo y una reacción del rey que se analiza al milímetro. Y una vez la prensa se apropia del gesto, la historia ya no es del acto, ni de las cámaras, ni de Zarzuela. La historia es del público, y el público ya ha decidido que ahí hubo algo. Al final, lo que ocurrió en ese acto es mucho más que un gesto aislado. Es una ventana, pequeñísima pero reveladora, a algo que lleva tiempo moviéndose por debajo, algo que normalmente queda escondido bajo sonrisas, posiciones marcadas y un protocolo que intenta tapar cualquier mínima fisura. Pero cuando un gesto así aparece, claro, directo, inesperado, y con una reacción tan visible como la de Felipe, el público entiende algo que en Zarzuela preferirían que pasara desapercibido: que las tensiones existen, que hay momentos incómodos, que no todo se puede controlar por muy rígido que sea el guión. Porque el gesto de Letizia no se puede deshacer. Está grabado, está analizado, está repetido miles de veces. Y lo que transmite es exactamente lo que la Casa Real
siempre intenta evitar. La sensación de que hay roces internos, de que hay desacuerdos que se filtran a través de un movimiento, de que incluso un instante de incomodidad puede romper la fachada de normalidad que tanto se esfuerzan en mantener. Y lo más interesante de todo es que si este gesto se vio tan claramente, si se escapó de la barrera del protocolo y se convirtió en tema de conversación nacional, ¿qué no se habrá visto? ¿Qué gesto? ¿Qué mirada? ¿Qué palabras cortas se quedaron fuera de cámara? Ese es el verdadero misterio que deja este vídeo, porque cada vez que un gesto así se hace público, inevitablemente surge la misma pregunta. ¿Qué está pasando realmente dentro de Zarzuela? ¿Estamos viendo solo un momento aislado o es la punta de algo más profundo, más silencioso, más constante? Y ahora es tu turno de opinar. ¿Crees que este gesto fue una señal clara de tensión acumulada? ¿Crees que fue algo puntual? ¿O crees que es uno de esos momentos en los que por fin se deja ver lo que muchos sospechan desde hace tiempo? Déjame tu opinión en los comentarios, porque esto seguro que va a dar que hablar. Suscríbete, dale like y activa la campanita, porque lo que viene puede ser todavía más interesante. Y ya lo sabes, cuando un gesto se escapa del control, es porque la historia detrás es mucho más grande de lo que se ve.